Hay una pregunta que me hacen constantemente. ¿Hace falta estudiar jazz en la guitarra para ser un mejor músico? ¿Tengo que estudiar jazz para ser un buen guitarrista? Y la primera respuesta fácil y rápida es decir no, porque hay un montón de guitarristas que no tocan jazz, de hecho casi que no estudiaron y son increíbles y han hecho cosas imposibles con la guitarra. Pero si me preguntan cuál fue la disciplina que más me ayudó a entender la guitarra, la armonía, la improvisación, los acordes y todo lo relacionado a lo musical desde un aspecto más integral, te puedo contestar que sí, que el jazz es la respuesta a todas esas preguntas que muchas veces nos hacemos. Y quiero aclarar algo antes que nada. No quiero decir que el jazz es un mejor estilo que otro, que un músico de jazz es mejor músico que otro, que los que no tocan jazz son todos malos. No estoy queriendo decir eso, ni mucho menos. De hecho, yo no me considero el mejor guitarrista de acá de Buenos Aires, ni loco, y voy a dar mi punto de vista honesto de por qué para mí estudiar jazz te va a dar la formación integral que muchas veces estás necesitando y que te va a ayudar a lo largo de toda tu vida en tu carrera musical. Mi problema cuando empecé era que yo sabía que quería estudiar guitarra. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que yo estudiaba cosas de maneras aisladas, o sea, estudiaba las escalas, estudiaba los arpegios, estudiaba las tríadas, estudiaba los acordes, estudiaba todo, pero no encontraba por ahí un hilo conductor que me permita empezar a llevar a cabo todas esas herramientas de por sí. Es decir, cuando uno se plantea estudiar música en serio, hay dos caminos. Quizás una universidad, un conservatorio clásico o hacer una carrera en algún tipo de música que sea popular, por ejemplo, el jazz, como planteé antes. Cuando yo decidí estudiar este género, honestamente, tenía una sensación constante que era un poco como algo de que yo sabía las cosas, pero eran como piezas sueltas de un rompecabezas. O sea, podía tocar las escalas, podía tocar los arpegios, pero no terminaba de entender cómo funcionaba todo junto, como que no lo terminaba de unir, no terminaba de cerrar el rompecabezas. Y el jazz te obliga a conectar todos esos conceptos. Una de las cosas que me sorprendió de este género es que las cosas no están separadas. Uno estudia una escala y la tiene que estudiar en un contexto de armonía funcional que está funcionando en ese momento y va a ser único para esa vez en la cual estás tocando. La escala está conectada con el acorde está conectado con una melodía y la melodía está conectada con la improvisación. Y a la vez todo eso también te trabaja al oído. Es decir, cuando estudias jazz no estudias en una escala, estudias cuándo usarla, cómo usarla, por qué usarla, qué tensión o no tensión genera y cómo resolverla. Es una diferencia que parece pequeña, pero cambia totalmente la forma de aprender de la cual estamos acostumbrados a hacerlo. Porque además en el jazz es el lugar donde aparece la mayor cantidad de contexto armónico posible. Y acá llegamos a algo que para mí fue fundamental. Durante años me la pasé escuchando los modos de la mayor, los modos de la escala menor armónica, los modos de la escala menor melódica, las diferentes escalas, las superposiciones, todo, pero no sabía cómo aplicarlo. Era como que estudiaba cosas aisladas, pero no entendía cuál era bien eh, cómo llevar a cabo todo eso. Era casi una mezcla de todo, una ensalada. Hasta que empecé a estudiar jazz y ahí aparecieron naturalmente. Es decir, todas esas cosas que había estudiado aisladamente se empezaron a conectar de una manera lógica. De repente entendés por qué existe la menor melódica, por qué existe la escala alterada, cómo se puede aplicar, por qué cierto tipo de acordes admiten cierto tipo de tensiones, y empezás a entender las reglas con las que funciona la música más en profundidad. Por ejemplo, hace poco estaba estudiando una canción que se llama Beatriz, de Sam Rivers, que de hecho tengo una versión en mi canal de YouTube tocándola en vivo, y la canción, para que se den una idea, son acordes mayores, estoy diciendo una generalidad, por distancias que son muy locas. Por ejemplo, empieza con Fa mayor, Sol bemol mayor, Fa mayor, de nuevo, y luego Mi bemol mayor. Tenemos tres acordes que no tienen a priori nada que ver uno con el otro. Entonces, improvisar sobre esa base, por ejemplo, haciendo Fa mayor, Sol bemol, Fa, Mi bemol, me obliga a pensar las cosas de una manera totalmente distinta. Es decir, no puedo tocar una pentatónica sobre los tres acordes. Tengo que empezar a describir los acordes que están sonando en el momento y en el tiempo real. El jazz además te enseña también a escuchar la armonía, porque la tenés que estar describiendo en tiempo real. Vas a improvisar realmente sobre los cambios de acorde que están sonando. Y muchas veces, como te mostré recién, son cambios difíciles, no son cambios típicos de las canciones que escuchamos. Que insisto, no tienen nada de malo y no estoy diciendo que sea algo malo tocar esa música. Simplemente es mi punto de vista. También muchas veces, si querés entender los acordes en profundidad y empezar a trabajar la armonía de una manera más integral, yo gracias al jazz aprendí también, por ejemplo, a trabajar con todos los tipos de drop voicings. Los drop 2, drop 3, drop 2 y 4. Es decir, y he trabajado ciclos de acordes con todos esos tipos de acordes, haciendo
qué sé yo, cosas loquísimas como los libros de Mick Kubrick. Me preguntás, ¿quiero aprender acordes en serio? Bueno, vamos a tener que estudiar jazz. ¿Y por qué además de esto? Porque aparecen todos los tipos de acordes. Mayor 7, menor 7, semidisminuido, dominante, el uso de las tensiones en los acordes, el uso de dominantes secundarios, el uso del intercambio modal. Va a aparecer todo lo que vamos a ver en la música. Por cierto, si querés aprender todas las herramientas aplicadas directamente al instrumento, con una guía personalizada y una rutina de estudio, te dejo abajo un link con mi WhatsApp para que te contactes conmigo y te cuente acerca de mis programas y mentorías. Porque justamente mi trabajo, siendo guitarrista de jazz, es ayudar a otros guitarristas a conectar toda esa teoría aislada con la guitarra para hacer música de verdad. Ahora sí, sigamos. Y el jazz para mí también te desarrolla la habilidad más importante que tiene que tener un músico: la resolución rápida y fácil de las cosas. ¿Por qué? Porque el jazz te obliga a improvisar sobre los cambios de acorde que están sonando en el momento. Y acá no hay vuelta atrás. Cuando estás tocando no podés volver atrás, tenés que improvisar en tiempo real, tenés que hacer una melodía que esté buena, tenés que lograr algo interesante para el oyente y la armonía sigue avanzando. Vos tenés que reaccionar ante lo que está pasando en tiempo real. Y esto te da una capacidad de resolución que no todos los guitarristas tienen. Es decir, te va a dar muchas más herramientas, como por ejemplo para crear un solo, para describir bien la armonía y para explicar bien lo que estás tocando. Desarrolla tu capacidad de adaptación a los cambios de acorde, desarrolla la creatividad y también desarrolla la capacidad de tomar decisiones en tiempo real. También otro aspecto importante y no menor es que muchas veces para tocar bien jazz necesitamos leer muchas obras de las cuales vamos a trabajar sobre ellas. No solo vas a estudiar la guitarra en profundidad, sino que también vas a aprender de lectura musical. El jazz, para mí, te hace mejor músico. No te digo que te hagas fanático de Duke Ellington, ni que seas fanático de Kurt Rosenwinkel, pero muchísimas cosas de las que aprendí tocando jazz hoy las puedo aplicar en cualquier estilo. Como mencioné antes, improvisar en tiempo real, en quizás armar un solo, en acompañar, en componer. Y no es porque estoy tocando jazz en ese momento, sino porque conozco las herramientas por haberlas estudiado en profundidad. En resumen, si te pudiera decir lo que me enseñó el jazz, que me enseñó a conectar todas las piezas de música aisladas que tenía y a comprender realmente lo que estaba pasando en el instrumento para poder aplicarlo en tiempo real. ¿Necesitas jazz para ser un gran guitarrista? No, no lo necesitas. Pero si tu objetivo es entender mejor la armonía, improvisar con más libertad, conocer mejor el mástil de la guitarra, saber más de acordes y convertirte en un músico más completo, creo que en el jazz va a estar la respuesta. Aunque hoy solamente toque esta música porque sea lo que me gusta y a lo que me dedico, estoy seguro y soy capaz de poder tocar cualquier género en la guitarra gracias a haberlo estudiado. Nos vemos en el próximo video.